Mi nombre es Miguel Sánchez Álvarez, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Guadalajara y es para mí un placer presentarles esta plática en el marco de una edición más del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana en la sesión de álgebra. Este es un trabajo conjunto con el doctor Alonso Castillo Ramírez de la Universidad de Guadalajara. El full shift está constituido de la siguiente manera. Consideramos un grupo G y un conjunto A. Con esto vamos a construir lo que se llama el espacio de configuraciones, que no es otra cosa más que el conjunto de mapeos que van de G en A. A este conjunto lo entraremos como A a la G y lo podemos pensar alternativamente como el conjunto de sucesiones de elementos de A indizados por elementos del grupo. Aunado a esto, vamos a considerar también una acción de nuestro grupo G en el espacio de configuraciones, llamada acción shift. Esta acción viene dada por la relación que vemos en pantalla y para ilustrarla vamos a recurrir al escenario clásico que nos proporciona la dinámica simbólica. En este escenario, el grupo a considerar es el grupo de enteros y el grupo A viene dado por aquel que contiene los elementos 0 y 1. En pantalla podemos ver una configuración X. Los números azules nos permiten identificar las coordenadas. El punto que aparece ahí solamente se utiliza para separar la coordenada 0 de la coordenada 1. Y entonces podemos ver que si dejamos que actúe el elemento 2 de nuestro grupo sobre la configuración X, entonces obtenemos una nueva configuración que se obtiene a partir de la primera, desplazándola 2 unidades hacia la izquierda, 2 lugares o 2 posiciones hacia la izquierda. De ahí el nombre de acción shift. Para nosotros será importante considerar el estabilizador de una configuración, el cual es un subgrupo de G que está constituido por los elementos de G que fijan a nuestra configuración. Es clásico considerar las configuraciones de periodo H, con H en subgrupo de G, o también conocidas como configuraciones H periódicas. Estas configuraciones tienen como característica que H es un subgrupo de su estabilizador. Dicho de otra manera, todos los elementos del grupo H fijan a nuestra configuración. En nuestro ejemplo, si nosotros dejamos que actúe un elemento delta sobre X de tal manera que este elemento sea un múltiplo de 3, vemos que justamente este elemento la fija. Por ello es que esta configuración se puede decir que es 3Z periódica, 6Z periódica, 9Z periódica, y así sucesivamente. Una pregunta natural es, ¿podemos contar el número de configuraciones de periodo H? La respuesta es que sí, y que en este caso viene dado por la cardinalidad del conjunto A elevado al índice del subgrupo H en G. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos considerar el número de configuraciones 3Z periódicas en el full Z shift, entonces tendríamos que elevar la cardinalidad de A, que es 2, al índice de 3Z en Z, que es 3. Un momento de reflexión nos deja ver que estas 8 configuraciones que vemos en pantalla son precisamente las configuraciones 3Z periódicas. Un concepto asociado es el concepto de periodo mínimo o periodo fundamental H. Una configuración X tiene periodo mínimo H si su estabilizador coincide exactamente con H. Por ejemplo, la configuración que vemos en pantalla tiene periodo mínimo 3Z. Sin embargo, la configuración constante de 0 no tiene periodo mínimo 3Z. En todo caso, tendría un periodo mínimo Z, ya que todo elemento del grupo lo fija. Análogamente al caso anterior, estamos interesados en determinar el número de configuraciones de periodo mínimo H. ¿Por qué? Bueno, estos números tienen conexiones con la estructura del grupo de automorfismos de nuestro espacio de configuraciones, de nuestro full Z shift.
Y yo me dedico a estudiar este tipo de cosas. Entonces, para poder contar el número de configuraciones con periodo fundamental H o de periodo mínimo H, vamos a rescatar algunos conceptos de conjuntos parcialmente ordenados. Diremos que un copo es localmente finito si dados dos elementos en P, el intervalo cerrado es finito. También consideramos para un elemento en nuestro copo el ideal principal de orden generado por T, el cual está formado por aquellos elementos que son inferiores a T. Y el ideal principal de orden dual generado por T, el cual está conformado por aquellos elementos de P que son posteriores a T. Naturalmente, en los conjuntos parcialmente ordenados podemos concebir un concepto de mínima cota superior y máxima cota inferior. Cuando un copo cumple con que para cada par de elementos siempre existe una mínima cota superior o una máxima cota inferior, pues entonces este copo recibe el nombre de retícula. Aquí tenemos dos conjuntos parcialmente ordenados, ilustrados a partir de su diagrama de Haas, en donde el de la izquierda no es una retícula, pues por ejemplo, la pareja de elementos B y C no tienen una mínima cota superior, mientras que la retícula de la derecha, perdón, el conjunto parcialmente ordenado ilustrado en la derecha, sí constituye una retícula. Luego, un elemento esencial para contar las configuraciones de periodo fundamental H es la función de Mobius, la cual se define para un conjunto P localmente finito, un copo localmente finito. Y esta se define inductivamente por las relaciones que vemos en pantalla. La relevancia de esta función viene dada por el siguiente teorema. Si nosotros contamos con un conjunto parcialmente ordenado P, para el cual todo ideal principal de orden dual es finito, nótese que en particular este copo es localmente finito, entonces podemos considerar funciones f y g que van de P en un campo y se cumple la equivalencia que vemos en pantalla, donde lo destacable es que los papeles de G y F se invierten. Ahora consideremos un conjunto de cardinalidad mínima 2 y empecemos a comentar los resultados que obtuvimos en el artículo. La primera observación es que el número de configuraciones de periodo fundamental H es finito si solo si el índice de H en G es finito. Entonces, esto nos permite pensar en el copo de todos los grupos de G de índice finito ordenados por inclusión. Y resulta que este copo es una retícula localmente finita. Esto nos permite aplicar la función de Mobius a nuestra retícula de subgrupos de índice finito. Con lo cual vamos a obtener una expresión que nos va a dar justamente el valor de nuestro número C sub H. Si nosotros nos fijamos en particular en un intervalo que vaya de HG, entonces podemos evaluar de manera relativamente sencilla a la función de Mobius en la expresión anterior y obtenemos expresiones más sencillas de trabajar. Además, también podemos obtener fórmulas para el número de configuraciones cuyo estabilizador es conjugado a un cierto subgrupo H, así como para el número de órbitas de elementos cuyo estabilizador es conjugado a H. Alfa en este caso, reiteramos,
es el número de G órbitas de elementos cuyo estabilizador es conjugado a H. Ahora bien, si nosotros consideramos un subgrupo normal de índice finito, entonces la clase de conjugación está conformada únicamente por el propio grupo H. Y esto nos lleva entonces a que el número de configuraciones de periodo fundamental H coincide en este caso con el número de configuraciones cuyo estabilizador es conjugado a H. Vamos a denotar el subgrupo trivial por el símbolo 1. Y entonces un artículo de Alonso Castillo titulado Cellular Automatons and Finite Groups nos da estas relaciones, las cuales son sumamente importantes, ya que nos dicen que las configuraciones que van del grupo cociente en A, que tienen estabilizador trivial, están en correspondencia biounívoca con las configuraciones en A a la G, que tienen estabilizador H. Entonces, esto nos permite aplicar toda la maquinaria de funciones de Mobius que ha sido desarrollada para retículas de subgrupos finitos. Por lo tanto, tenemos estas relaciones que vemos en pantalla, en donde estamos desarrollando fórmulas para el número de configuraciones de periodo fundamental H en función de la estructura del cociente de G sobre H. Con esto en mente, podemos construir una tabla de valores de los alfa subclase conjugada de H, justamente en función de lo antes mencionado, de la cardinalidad de A y de la estructura del cociente. Bueno, además, podemos recuperar una cota de un artículo de Gao-Jackson, la cual nos asegura que entonces el alfa subclase de H es una función estrictamente creciente tanto del índice de H en G como de la cardinalidad de A. Entonces, esto significa que toda la información necesaria la estamos encontrando en nuestra tabla. Esta información nos va a permitir clasificar todas las situaciones tales que el número de G órbitas con periodo mínimo H es a lo más 10. Entonces obtenemos estos resultados que ustedes ven en pantalla. Y este es justamente el contenido de nuestro artículo, que es la referencia número 1, y otras más que consideramos. Bueno, agradezco la atención brindada a esta plática.